Nos reunimos hoy en nuestro casal para celebrar el acto de presentación de bocetos de las fallas del ejercicio 2022. Recibamos antes que nada con un caluroso aplauso a la máxima representante de la comisión, nuestra fallera mayor, Carmen Ródenas Bernal. Así de recuerdo. Igual, los importantes como no. Comenzaremos presentando el boceto de la falla grande, del artista Álvaro Guija, quien ya es el tercer año consecutivo que planta en Cuarturia. Ahora le paso el micro a Chiqui y él nos contará un poco de qué va la falla. ¿A mí me oís sin micro? Sí. Vamos a ver. Este año, después de muchos... Bueno, esto es cuando estaba yo bien. Vale, Álvaro ya os ha dicho de esta que es el tercer año que nos planta la falla. Y bueno, esto, ahí lo tenemos. Beneit sigues. A mí personalmente me he leído la historia que nos ha enviado el artista y realmente me ha gustado. La comparto con vosotros. Bueno, veréis que las escenas en el boceto no están representadas, pero la escena principal es un ángel, ¿no, Tony? Sí, bueno. Un ángel ahí inclinado con una flor, en fin, algo bastante bonito. Y el artista nos propone que lo veamos de este modo. Tiempos difíciles los que hemos pasado en la sociedad, lejos de perder los papeles y la calma, que a veces yo por lo menos la he perdido, hemos permanecido juntos y solidarios. Hemos vivido un auténtico calvario, un infierno, y alejados sobre todo de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestras personas más queridas y en nuestro caso también de algo que forma parte de nuestra vida, que es esto, la falla, el mundo de las fallas. Pero una vez más, como un día lluvioso de fallas, al final normalmente sale el sol. Ahora, en forma de ángel, nos devuelve la luz, la paz, la ilusión que siempre mostramos en nuestra fiesta en esta tierra. Bendecido todo el personal, y esto me gusta, que luchó y trabajó para frenar la situación. Todo el personal médico, las fuerzas del Estado, el personal de limpieza, los camioneros, oficios que a veces se han llegado a menospreciar y gracias a ellos, en toda la mayor parte, fuimos rescatados de este agujero negro en el que nos vimos. Aquí dentro de la comisión tenemos a personas que han estado en primera línea, como han sido Charo e Isa como doctoras, y vinculadas a la falla Jordi como enfermero, en fin. Hemos sabido de ellos mismos todo lo que han vivido. Vale. Y aunque en su día no fue el momento de pedir responsabilidades, ya había bastante, ahora sí, y eso supongo que será lo que represente el artista en las escenas. Ha llegado el momento de mandar al infierno a todos los políticos que no fueron capaces de gobernar para todos. Y aunque se hartaron de decirnos que no iban a dejar a nadie atrás, no fue del todo así. Mucha gente vuelve a estar inmersa en una gran crisis económica, personal y emocional. Y ahora, con la magia de nuestra fiesta, haremos que el fuego queme todo esto en nuestra falla. A mí me ha gustado. ¿Qué os parece? La verdad. Pues esa es Bueno, y ahora vamos a presentar el boceto de la falla infantil. Debido a la pandemia y otras circunstancias, la comisión infantil actualmente solamente la componen 3 niños. Un niño, un bebé y 2 niñas, de las cuales una el año que viene ya pasará a mayores. Por lo que nos planteamos emprender un proyecto bajo el lema Tirar de la cuerda. Chiqui nos lo explica. Yo lo que es más rollo yo. Ahora sí, este año, después de varios años sin hacerlo, la falla está firmada por la comisión. Si bien contamos con la colaboración
más que necesaria de un pequeño artista novel, Samuel Jarauta Pepo Jr. Lo hemos bautizado. Un aplauso. Hijo del gran artista José Jarauta Pepo, quien tantas veces nos ha plantado la falla. Y ahí tenemos el motivo. Debido a la pandemia y otras circunstancias, como somos tan poquitos, hemos tenido que imaginar algo para poder plantar falla y aparte de la situación económica de la falla, que no es demasiado buena. Tirán de la corda es el lema que nos permite a los falleros que antaño pertenecimos a la Comisión Infantil de Cuarturia y que todavía hoy pertenecemos a esta pequeña pero gran falla, plasmar nuestros recuerdos en lo que es el monumento. Además, convertir esta circunstancia en un proyecto solidario. També per ells volem tirar de la corda y por eso lo de la recogida del material escolar que la Sociedad Valenciana de Caridad ha tenido a bien cogerla y compartir esta tarde con nosotros. Entonces, luego lo que os decía era, bueno, firmamos nosotros la falla, pero no sé si habréis visto el trocito de falla que yo intentaba hacer, pues eso, disimúlalo un poco, pero puntúelo porque eso, claro, era preciso recurrir a Samuel. La falla tiene como remate una pareja de falleros con un bebé en brazos. Pareja de falleros que es preciosa, es de cartón piedra, es un muñeco como hace años que no sé, que yo no veía. Ojalá todo lo que me hubieses plantado ahí hubiese sido de esa categoría. ¿No? Es raro que tú y yo nos riñamos un poco, ¿no? Yo me quedé antiguado, ahora es joven. Representa esa pareja y el niño, con el niño en brazos, las nuevas generaciones. De una pequeña escena formada por una arquitectura de madera que tiene 48 años y perteneció a un niño de la falla, a saber que tiene 48 años, más unos cuantos juguetes de entonces, nacen piezas de arquitectura más grandes. Sobre ella descansa el baúl de los recuerdos, del que nace o sale la cuerda de la que tirem y así tiramos de todos esos recuerdos. Otra vez agradecemos la inestimable colaboración de Samuel, que con tan solo 13 años, los cumpliste el miércoles, ¿no? El jueves, pues, recién cumplido. Te felicitamos aquí. Se ha ilusionado con este proyecto para el que también supone un reto, pues puede que esto sea el comienzo de una andadura como artista. Eso tú verás y sabrás y valorarás. Bueno, hasta se compra una moto. En esto que para él todavía hoy es un juego y que en unos años puede convertir en su profesión siguiendo los pasos de su padre. Samuel es desde que nació fallero de la falla Plaza de Sant Bull, de la que fue presidente infantil, si no me equivoco, en 2017. Samuel, ¿cuál tiene el gusto que recibas de la mano de nuestra fallera mayor la insignia de plata de la comisión? Si nos la aceptas. Sí, yo. De pie, la estaba viendo. Esto, gracias Samuel, para siempre tendrás en cuenta también lo que es tu casa, ¿vale? Porque esto que nos has hecho nos ha llegado. Y ahora yo creo que si a alguien le apetece añadir algo debe ser a tu padre. Bueno, en primer lugar, No, se me oye, ¿no? Ya, en primer lugar, damos las gracias la oportunidad que se está dando a Samuel, el que convierta de un juego y futuro o posible. Me gustaría que fuera abogado, médico o arquitecto, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe si puede continuar con el oficio mío.
Y nada, sí que es verdad que ha sido un poco de rebote la cosa, pero no, nada más que deciros que mientras que Samuel sigue teniendo ilusión y vosotros seguís teniendo poco presupuesto, Samuel pues hará la falla. Y cuando tengamos mucho también. Cuando tengamos mucho voy a buscar a quien la hace, pero bueno, de momento sabe que la falla de Cortilla no se va a quedar sin falla, con un poco presupuesto que hay, porque se entiende que con 3 falleros poco se puede invertir en la falla. Pero, en fin, nada, y yo creo que la falla va a ir a por premio. Creo. Y nada, y desearle a Samuel pues toda la suerte en su futuro y nada, y de momento que se lo tome como un juego, que juegue pues como hemos empezado todos en el oficio, jugando, haciendo peitas en mitad del barrio, la que yo acababa en el solar. Claro, si hoy en día, pues si sigue la Policía Nacional, te detiene, no se puede, claro. Yo me acuerdo de mis amigos, yo pegando fuego, el otro con un petardo todo eso al otro, el ojo todo así, ¿sabes? Y pues hoy en día pues no se puede hacer, entonces, qué mejor que hacer una falla y nada, y bueno, muchas gracias. No pensé decir algo. Vamos a hacer una planta, ¿vale? Adiós. Bueno, comentar también que contamos con la presencia de un equipo de voluntarios de la Casa de la Caridad, asociación que sabéis que se localiza en nuestro barrio, en el Paseo de la Pechina número 9, desde que fue inaugurada en 1913 por el rey Alfonso XIII. Por favor, si os podéis acercar, nos gustaría que nos comentarais la campaña que nos traéis por comenzar la solidaridad de productos falleros. Somos pocos, no la corte. Bueno, pues igual que pasa con las fallas, con la casa un poco tenemos el mismo problema, y es que hay poca gente por la pandemia y muchos usuarios por la pandemia. Entonces, los actos que normalmente solemos hacer pues están restringiendo, y hemos decidido pues también intentar hacer pues, un tipo de actos relacionados con las fallas, que es lo que perdura, y a ver si podemos ayudar a los usuarios. Y muchas gracias a todos por haber colaborado. Gracias. Ahora luego nos han traído unos productos que ¿quién los hace? Contárnoslo. Lo hacen los usuarios. La gente que acude a la casa, claro, ellos también colaboran en las actividades. Ahí son gente que hay que reintegrar en la sociedad, que ha perdido todo el tipo de habilidad social, ¿no? Claro, lo que entendemos nosotros por habilidad social, que es levantarte, ducharte, ir a acudir a trabajar, relacionarte con la persona de la tienda y demás, todo eso lo tienen totalmente perdido. Entonces hay que reeducarlos y hacer estas cosas porque les ayuda también a ellos a sentirse partícipes de la casa y de las normas sociales. Y sobre todo a valorarse a ellos mismos, porque pensar que hay mucha gente que ha estado mucho tiempo en calle y para ellos incluso hay veces que ya se olvidan hasta de su nombre, porque nadie les llama por el nombre. Pasamos por su lado, casi nos apartamos y casi son como un número que dicen los políticos que hay tanta gente que hay que salvar y demás, pero realmente ellos pierden su propia identidad. Esto les ayuda a ellos mismos a identificarse y a tener un motivo por el que levantarse cada día para hacer un trabajo que luego ese trabajo va a ser vendido. Y con ese poco dinero que se recoge, pues igual se les hace una merienda, igual que haces hoy aquí. Y para ellos eso es, bueno, como si fuera la fiesta mayor. Claro. Pues ahora luego cuando terminemos, bueno, aplaudir realmente. Ahora luego cuando terminemos iremos pasando y les compramos cada uno lo que nos apetezca. Y ya que estáis ahí perfectamente, la falla mayor de hoy se vuelve a levantar, por favor. Y hacerle ahí una foto, una falla mayor con... Ah, bueno, el presidente también. El presidente.
Vale, gracias. Pues muchas gracias por haber venido. Somos una pequeñita falla, entiendo que habrá fallas que puedan colaborar mucho más, pero hemos hecho el esfuerzo que hemos podido y para nosotros es un orgullo que estéis aquí hoy. No hay colaboración pequeña, ya te lo digo. Gracias. Todo es muy grande. Muchas gracias. Pues nada, ahora os compraremos. Sí, y nada, y vamos a tomar chocolate. Bueno, pues si os queréis, vale, a ver, falta, bueno, ahora Samuel, tu padre ya lo hizo en su día, nos firmas ahí en el libro de oro de la falla. Pero a la vez que Samuel va firmando, pues yo un poco como organizador de este acto, ¿no, Tony? Dime, sí. Un poco organizar pues igual se me olvida algo, pero voy a intentar dar las gracias a Flores Giso, que ha querido contribuir mandando material y, por ejemplo, el ramo de la Fallera Mayor hoy nos lo han querido regalar al ser un acto solidario. A Cadmari, la empresa de catering que viene el día de San José a hacernos la paella, que nos ha hecho una bandeja de suizos para chocolatar. A la Asociación de la Virgen de la Barriada de Cuart, que también a través de la vicesecretaria nos hizo llegar algo de material escolar y nos piden disculpas por no ha podido venir. A todos los falleros y no falleros que hemos hecho posible esto. Al medio de comunicación, por hacernos caso, locos por las fallas, gracias por venir. A Virginia por hacernos el chocolate. Y también a la madrina de la falla infantil, Maritere, que fue la primera fallera mayor infantil que tuvo la falla. Y yo creo que no se me olvida nada ni nadie, y si se me olvida algo o alguien, por favor, de antemano, disculpas. Y también agradecer a los miembros de la Casa de la Caridad que nos han traído dos insignias. Ya en el estandarte grande hace años hicimos algo, en 2016, y se impuso, pero esto como el lema es de la falla infantil, pues van a imponer la insignia de la Asociación Valenciana de Caridad al estandarte infantil y también se ha querido regalar a la fallera mayor. Pues si os acercáis, ponéis la insignia y tal, y entonces sí que ya hemos acabado. Al final, Bueno, y para terminar, le doy el micro al presidente de la Fallera Mayor. Y bueno, luego Pepe nos dirá unas palabras también. Yo simplemente daros las gracias a todos. Hoy es un acto muy importante porque no solo presentamos nuestros bocetos, sino que ponemos nuestro granito de arena para que gente que no puede tener cosas que nosotros las vemos habituales, pues puedan disfrutar de ellas.
Yo creo que esto, lo que ha pasado hoy, es una demostración de que una falla pequeña con ganas lo puede conseguir todo. Gracias a todos y creo que Carmen también nos quería comentar algo. Le paso el micro. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, esperemos ir a por un palet. Estamos deseosos. Y más con el que es con su debut. Y bueno, en segundo lugar y como más principal, porque el palet es muy importante, pero la labor que hace esta gente es mucho más importante. Y muchas gracias y muchas gracias. Bueno, pues yo ya para acabar, ya es un poco como echarme flores, ¿no? O no sé. Que deciros que la Falla de Gualturia puede presumir de tener el artista más joven de la historia de la falla. O sea, el récord tenía los hermanos Ferrer con 14 años, que plantaron una falla de curso legal, que son de Burriana, ellos tenían el récord hasta ahora, pero hasta, y pues Samuel Basé con 13 años, recién cumplidos, cuando va a plantar la falla. Pues eso, simplemente pues, yo, gracias a Dios, soy el artista con más primeros premios de la historia de la falla, tengo 26 primeros premios, el segundo tiene 22 y murió hace 15 años, o más, no, mucho más. Y nada, y pues espero que Samuel pues haga historia y pase de ser el primer artista a un futuro, pues si sigue en este trabajo, que lo dé todo y que se convierta en un pequeño ganador. Pues, Muchas gracias. Y ahora sí vamos a disfrutar del chocolate de Virginia. Vamos a ir pasando por aquí a comprar, si os acercáis y os vamos